El desesperado aviso de mi vecino destrozó mi mundo. Corre mientras puedas. Tu hijo y su esposa son unos monstruos. Le pregunté qué habían hecho. Me reveló una verdad tan terrible que mis piernas flaquearon y estuve a punto de desmayarme del shock. Esa verdad lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. El contrato con Henderson yacía desparramado sobre mi escritorio de caoba como hojas secas caídas en otoño. 23 años construyendo Ramos Logistics y ahora se retiraban. Mi café se había enfriado hacía horas, la crema formando una capa desagradable en la superficie. Me subí las gafas de lectura por la nariz y volví a fijar la vista en el aviso de cancelación, como si los números pudieran cambiar con solo mirarlos. Efectivo de inmediato, decía la carta. 2 millones en ingresos anuales. Perdidos. Me recosté en la silla de cuero, sintiendo en los hombros cada uno de mis 67 años. El sol del desierto se filtraba por las persianas de mi oficina, proyectando líneas duras sobre los reportes financieros. Apreté la mandíbula mientras calculaba los daños. 3 empleados tendrían que irse, quizá 4. El timbre estridente del teléfono cortó el silencio de la tarde como un cuchillo. Estuve a punto de dejar que entrara al buzón de voz. Lo último que necesitaba era otro cliente con malas noticias. Pero el identificador de llamadas me heló la sangre. Milton, mi hijo. 3 años desde nuestra última conversación. 3 años desde que salió furioso de esa misma oficina, gritándome por no creer en sus sueños. Miré el teléfono, el dedo suspendido sobre el botón de contestar. Hola, papá. Su voz era más suave de lo que recordaba, insegura. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, y sé que eso es en gran parte culpa mía, pero, esperó. Flossie y yo queremos invitarte a cenar. Te hemos extrañado. La foto de Marta me sonrió desde la esquina del escritorio. Ella siempre decía que yo era demasiado terco, demasiado duro con el chico. ¿Cuándo estaban pensando? Pregunté. Quizá este viernes. Prepararemos una buena cena. Quiero enseñarte la casa, y Flossie se ha vuelto toda una cocinera. Hizo una pausa. Te debo una disculpa, papá, por cómo terminaron las cosas entre nosotros. El recuerdo de la pelea volvió con toda su fuerza. Milton, con 35 años, pidiéndome $50,000 para invertir en una aplicación que, según él, revolucionaría el transporte. Su cara cuando le dije que no, cuando le exigí conseguir un trabajo de verdad en lugar de perseguir fantasías. Nunca creíste en mí, me gritó. Creo en el trabajo duro, no en los planes para hacerse rico de la noche a la mañana, le respondí. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar las ventanas. Ese día, la última foto de Marta cayó de la pared. Yo también te he extrañado, hijo, dije. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Saldré el viernes en la mañana. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Vivimos en Beverly Hills ahora. Te mandaré la dirección. Beverly Hills. El chico lo había logrado, al parecer. Quizá me había equivocado con el después de todo. Quizá, como siempre, la voz suave de Marta tenía razón. Al colgar, me quedé un largo rato en silencio. El contrato con Henderson seguía sobre el escritorio, pero de pronto parecía más pequeño, menos devastador. La familia siempre estaba por encima de los negocios. Fui a mi habitación y saqué el buen juego de maletas, el que Marta y yo usábamos en nuestros viajes de aniversario. Del joyero elegí el Rolex que había guardado para una ocasión especial. Milton siempre lo había admirado. Para Flossie, escogí los pendientes de diamantes que Marta usó el día de nuestra boda. Ella hubiera querido que permanecieran en la familia. El viaje tomaría unas 6 horas si salía temprano. Doblé la ropa con cuidado dentro del bolso, con las manos más firmes de lo que habían estado en toda la semana. Los problemas de negocios podían esperar. Mi hijo me estaba tendiendo la mano, y esta vez no dejaría que el orgullo se interpusiera.
Cargué las maletas al Cadillac de Ville de 1995, fiel compañero durante décadas. Los asientos de cuero estaban gastados pero cómodos, como un viejo amigo. Al cerrar el maletero, el sol de Arizona pintaba el cielo de naranjas y rojos brillantes. Mañana volvería a ver a Milton. Mañana empezaríamos a reconstruir lo que habíamos perdido. El viernes amaneció con la claridad del desierto. A las 9 en punto encendí el Cadillac, que ronroneó satisfecho, y salí en reversa del garaje. Phoenix se alejaba en el retrovisor, un testamento de sueños construidos en un lugar implacable. El Interstate 10 se extendía frente a mí como una promesa. Esa ruta había sido mi compañera en docenas de viajes de negocios, pero hoy era diferente. Hoy me llevaba esperanza, no obligaciones. Ajusté el retrovisor y vi mis propios ojos, brillantes de anticipación como no lo habían estado en meses. La radio se encendió con un chasquido cuando me incorporé al tráfico. Los Eagles llenaron el auto con Hotel California y terminé tarareando, pese a la ironía. El aire acondicionado luchaba contra el calor creciente mientras Phoenix daba paso al desierto abierto. A las 11 ya estaba en el corazón de Arizona, donde la civilización se reduce a gasolineras y paraderos de camiones. El paisaje se extendía infinito en tonos beige y marrón, salpicado de algún árbol de Josué que se alzaba hacia un cielo azul imposible. Este tramo siempre le recordaba a Marta, pensé. A ella le encantaban estos viajes en carretera. Decía que la vastedad le aclaraba la mente. Todo ese espacio le da a tu alma lugar para respirar, repetía, apoyando su mano sobre la mía en la palanca de cambios. Un recuerdo emergió sin pedir permiso. Milton a los 12 años, rebotando en el asiento trasero de este mismo Cadillac en camino al lago Roosevelt para un fin de semana de campamento. Marta había empacado comida para un ejército, convencida de que nos moriríamos de hambre a solo 30 minutos de la ciudad. «Papá, ¿cuándo podré manejar?», preguntó, asomando la cabeza entre los asientos. «Cuando seas lo bastante alto para alcanzar los pedales sin sentarte en una guía telefónica», me reí. «Eso no es justo. El papá de Tommy lo deja manejar en su rancho. El papá de Tommy tiene más tierra y menos leyes de tránsito de las que preocuparse. En el lago, le enseñé a lanzar la caña de pescar, sus pequeñas manos sujetando la vara con feroz determinación. Marta nos tomó fotos sosteniendo un vas demasiado pequeño para conservar, pero posamos como si hubiéramos atrapado a Moby Dick. Más tarde lloró de risa al vernos luchar para encender una fogata patética. Ustedes dos no podrían prender fuego ni aunque les fuera la vida en ello, jadeó entre carcajadas. Estamos aprendiendo habilidades de supervivencia importantes, protesté, aunque también estaba muerto de risa. Eran días dorados. Antes de la rebeldía adolescente, antes de las discusiones universitarias, antes de las peleas por los negocios que nos separaron. ¿Cuándo se había complicado tanto todo? El indicador de gasolina descendía poco a poco y paré en una estación en Quartzsite. El cajero, un anciano, levantó la vista de su periódico mientras pagaba. ¿Visita a la familia en California?, preguntó. A mi hijo. No lo he visto en años. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. La familia lo es todo. Está haciendo lo correcto. Sus palabras fueron como agua fresca sobre piel quemada por el sol. Caminé de regreso al Cadillac con pasos más ligeros. La frontera con California apareció alrededor de las 2 de la tarde, marcada por estaciones de inspección agrícola y las primeras palmeras. El paisaje cambiaba poco a poco del marrón del desierto al verde costero. El tráfico se volvió más denso a medida que me acercaba al caos de Los Ángeles. Los autos de lujo se mezclaban con sedanes y camiones desgastados. Mi viejo Cadillac se veía deslucido entre los BMW y Mercedes relucientes que me rodeaban. El dinero de Beverly Hills se movía de otra forma que el de Phoenix. El GPS del celular me guiaba por barrios cada vez más adinerados. Céspedes perfectos reemplazaban los jardines áridos del desierto. Piscinas resplandecían tras altos muros. Este era ahora el mundo de Milton, muy lejos de la clase media del vecindario donde había aprendido a andar en bicicleta. ¿Lo había frenado yo de alguna manera?
Mi énfasis en el trabajo práctico sobre los grandes sueños había limitado sus posibilidades. Quizás su éxito demostraba que yo me había equivocado. Quizá lo único que mi hijo necesitaba era espacio para crecer más allá de lo que yo podía darle. El tráfico avanzaba con lentitud por Beverly Hills. La famosa Rodeo Drive apareció y desapareció por el rabillo del ojo, una calle que solo había visto en películas. Mis palmas sudaban en el volante. Aun con el aire acondicionado a todo dar. El GPS ahora anunciaba distancias en cientos de pies en vez de millas. En una milla, gire a la derecha en Palm Drive. El pulso se me aceleró. 3 años de silencio estaban a punto de terminar. Me miré en el retrovisor, alisé mi pelo cano y acomodé el cuello de la camisa. Los regalos iban seguros en el asiento del copiloto, envueltos con el papel fino que Marta insistía en guardar para las grandes ocasiones. En 500 pies, gire a la derecha en Palm Drive. La villa modernista blanca se alzó ante mí como salida de una revista de arquitectura. Ventanales de piso a techo reflejaban el sol de la tarde, creando un laberinto de luz y sombras. Un camino de entrada circular rodeaba una fuente central, cuyas gotas atrapaban pequeños arcoíris en el rocío. Palmeras en fila, como centinelas, custodiaban el césped perfectamente cuidado. Aparqué el Cadillac y me quedé un momento, asimilándolo. Milton no solo le había ido bien, le había ido muy bien. Aquello era riqueza en una escala que nunca imaginé. Nada que mi empresa de logística hubiera podido darle. Orgullo e intimidación se disputaron espacio en mi pecho mientras tomaba las bolsas de regalo del asiento del pasajero. La puerta principal era de roble macizo con herrajes de latón que brillaban como joyas. Toqué el timbre y escuché campanas resonando por dentro, una melodía que probablemente costaba más que la cuota del auto de mucha gente. A través del vidrio esmerilado distinguí movimiento, siluetas de muebles, el indicio de opulencia, pero ningún paso acercándose. Esperé, ajustando la corbata y alisando la camisa. El calor del desierto era distinto aquí, humedecido por el rocío de los aspersores y la evaporación de la piscina. Tras un minuto entero, golpeé con firmeza. Milton. Flossie. Mi voz se proyectó por la calle silenciosa. Soy yo, papá. Respondió el silencio. Miré el reloj, 3:20. Tal vez venían tarde, atrapados en el tráfico de Los Ángeles, o rematando los preparativos de la cena. Volví a tocar el timbre, esta vez más largo. La melodía cara sonó para habitaciones vacías. Una cámara de seguridad siguió mis movimientos desde su soporte junto a la puerta. Una luz roja parpadeaba con terquedad, registrando mi creciente confusión. Le hice un gesto torpe, sintiéndome ridículo. ¿Hola? ¿Hay alguien? La quietud siguió intacta. Sin tele encendida, sin ruidos de cocina, sin voces diciendo ya voy. Solo el suave chapoteo de la fuente y el zumbido lejano de la vida en un barrio acomodado. Rodeé la casa con las bolsas pesándome entre las manos sudorosas. El patio trasero era un paraíso de piscina y sillones, una cocina exterior reluciente bajo su cubierta de lona, sin usar. Por las puertas corredizas de vidrio atisbé una sala digna del lobby de un hotel de lujo. Todo perfecto, todo caro, todo vacío. La puerta trasera estaba bien cerrada. De vuelta al frente, saqué el teléfono y marqué a Milton con los dedos temblorosos. Sonó 4 veces y saltó el buzón. Has llamado a Milton Ramos. Deja tu mensaje y te devolveré la llamada. Milton, soy papá. Intenté disimular la preocupación. Estoy en tu casa, ¿cómo quedamos? ¿Dónde están? Llámame. Probé con el número de Flossie, apenas la conocía. Habríamos hablado 3 veces en llamadas navideñas. Hola, soy Flossie. No puedo atender ahora, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada pronto. Flossie, habla Samuel. Estoy aquí para la cena. Por favor, llámame. La calle siguió muda como tumba, salvo por unos jardineros al frente. Sus sopladoras de hojas eran el único rastro de vida en ese vecindario perfecto.
Un carro de vigilancia privada pasó despacio. El conductor me dio una mirada larga que me hizo sentir intruso. Me senté en los escalones, dejando las bolsas a un lado. El concreto se sentía tibio a través del pantalón, pero el porche me regalaba sombra. Tenía que ser un malentendido. Tráfico, quizá una emergencia en el trabajo. La gente no invita a cenar a su padre distanciado para abandonarlo en la puerta, ¿o sí? Mi teléfono seguía en silencio testarudo. Sin llamadas de vueltas, sin mensajes explicando el retraso. El chapoteo alegre de la fuente empezó a sonar burlón. Las 4 llegaron y se fueron. El sol cambió de ángulo, me quitó la sombra y me dejó expuesto en los escalones como un mueble indeseado. El sudor me caló la camisa pese a la brisa californiana. Los zapatos de cuero me apretaban sobre ese concreto ajeno. Las otras casas mostraban la misma vacía prosperidad. Portones cerrados, entradas impecables, ese silencio peculiar de la riqueza que se aísla del mundo. Nunca me había sentido tan fuera de lugar, sentado en unos escalones que probablemente costaban más que la cuota mensual de mi hipoteca. Quizá entendí mal. Tal vez Milton quiso decir el próximo viernes, no este. Quizá mis ganas de reconciliación me hicieron oír lo que quería, no lo que dijo. Pero no, mencionó este viernes, y Flossie sonaba entusiasmada con la cena. El corazón empezó a hundirse en terreno conocido, la misma decepción de cuando Milton faltó a mis 60, el mismo vacío de cuando no apareció en el funeral de Marta. Patrones que se repetían pese a las promesas. Me incorporé despacio, las rodillas protestaron tras tanto rato sentado. Las bolsas pesaban más, cargadas de optimismo ingenuo. Quizá había que aceptar que hay puentes que no se reconstruyen, que 3 años de silencio abren una brecha demasiado ancha para que un par de llamadas la crucen. El Cadillac esperaba paciente en la entrada, fiel como siempre. Podía regresar esa misma noche, estar en Phoenix a medianoche si me apuraba, volver a mis problemas, a mi mundo, donde entendía las reglas. Estaba buscando las llaves cuando escuché pasos apresurados detrás de un seto perfectamente recortado. «Espere. No entre ahí». La voz vino de detrás de la cerca viva. Me giré de golpe y casi solté las bolsas cuando emergió un hombre delgado con una podadora eléctrica. Tenía el pelo gris revuelto, las gafas gruesas deslizándose por la nariz sudada. «Disculpe», dije, apoyándome en el metal caliente del Cadillac. «Creo que está confundido». Él lanzó una mirada nerviosa hacia la casa de Milton y volvió a mí. «Señor, tiene que irse ahora. Esa gente es peligrosa». Parecía de poco más de 50, con un polo manchado de hierba y guantes de jardinería sucios. Su energía nerviosa me puso la piel de gallina, pero sus palabras, más. «Esta es la casa de mi hijo», repliqué con firmeza. «Debe estar equivocado». Se le fue el color del rostro. «¿Su hijo? No. Usted es el padre del que hablaron». Un hilo de hielo me recorrió la espalda pese al calor. «¿De qué está hablando? ¿Quién habló de mí?» Dejó la podadora y se acercó un paso, bajando la voz a un susurro urgente. «Su hijo y su esposa. Mataron al padre de ella. Lo envenenaron». «Eso es imposible». Me salió más fuerte de lo que pretendía. «Debe estar equivocado. $5 millones de herencia. Murió justo después de visitarlos, igual que usted está haciendo ahora». Las piernas me flaquearon. «Esto es ridículo. Mi hijo jamás». Las palabras se me quebraron. Él estaba sano como un roble cuando vino a cenar. Una semana después, muerto. La mano del hombre temblaba al hablar. «Soy Larry, por cierto. Vivo ahí», señaló la casa contigua. «He estado vigilando este lugar desde que pasó. La gente muere por causas naturales todo el tiempo», protesté. Soné débil incluso a mis oídos. Las causas naturales no te hacen vomitar en la entrada de alguien. Los ojos de Larry saltaron hacia las cámaras del frente. Los vecinos lo vieron salir de aquí pálido como difunto, vomitando antes de llegar al coche.
Una de las bolsas se me resbaló de las palmas sudorosas y cayó sobre el concreto caliente con un golpe sordo. El papel elegante se arrugó, de pronto ridículo bajo aquella luz dura. ¿Me está diciendo que mi hijo es un asesino? Las palabras me supieron ajenas. Le estoy diciendo que se vaya antes de convertirse en la próxima víctima. Larry retrocedió hacia el seto, claramente aterrado de que lo escucharan. Esa mujer, Flossie, hay algo frío en ella. Y su chico cambió desde que se casó. El corazón me martillaba el pecho. 3 años de distanciamiento adquirían un tinte más oscuro. ¿Y si Milton había cambiado? ¿Y si los problemas de dinero que me negué a resolver lo empujaron a algo impensable? ¿Cómo sabe lo de la herencia? Me oí preguntar. Barrio pequeño. La gente habla. El padre de ella estaba forrado. Vivía solo en Pasadena, setentón saludable que jugaba golf 2 veces por semana. Larry bajó aún más la voz. Una cena con su nuevo yerno y su hija y, ¡boom!, muerto a los pocos días. La parte de mi cerebro que construyó una empresa con evaluación de riesgos empezó a ordenar datos. Padre adinerado, matrimonio reciente, muerte súbita tras una visita. El patrón tenía un sentido terrible. Pero se trataba de Milton, mi hijo, el niño al que enseñé a pescar, que lloró cuando se le murió un pececito, que una vez llevó a casa un perro callejero porque lo vio solo. Tenía que advertirle, no podría vivir conmigo mismo si no lo hacía, siguió Larry. Pero ya dije todo lo que puedo decir. Eso es todo. Agarró la podadora y comenzó a retroceder hacia su propiedad, lanzando miradas temerosas a las cámaras que seguían nuestra conversación. «Espere», le grité. ¿Y la policía? ¿La policía qué? La gente rica se muere. Pasa todo el tiempo. No hay investigación si no hay pruebas. Se detuvo en su portón. Solo no coma ni beba nada de lo que le ofrezcan. Y no se quede a dormir. Vi a Larry desaparecer detrás del seto, dejándome con preguntas que me revolvieron el estómago. La entrada ardía bajo mis pies. Caminé de un lado a otro junto al Cadillac, la mente corriendo más rápido que el corazón. Larry tenía que estar equivocado. Delirante, quizá, senil o con alguna rencilla contra Milton y Flossie. Mi hijo no era capaz de matar. El mismo chico que lloraba al ver un animal atropellado no envenenaría a otro ser humano por dinero. Oh sí. Recogí la bolsa caída. Su envoltorio alegre ahora me parecía una burla. El Rolex dentro había sido un ramo de olivo, un símbolo de confianza renovada entre padre e hijo. Ahora se sentía como prueba de mi propia ingenuidad. 3 años. 3 años de silencio después de nuestra pelea por dinero. ¿Qué le había pasado a Milton en ese tiempo? ¿En quién se había convertido? El recuerdo de nuestra última discusión me golpeó con un nuevo significado. Su desesperación pidiéndome $50,000. Necesito esta inversión, papá. Mi futuro depende de ello. La mirada desorbitada cuando me negué. Te arrepentirás de no creer en mí. En su momento lo tomé como la pataleta de un adulto malcriado que nunca aprendió el valor del trabajo duro. Ahora esas palabras pesaban distinto. ¿Una amenaza, quizá, más que una predicción? Saqué el teléfono y marqué a Milton otra vez. Fue directo al buzón. Ahora el buzón estaba lleno. El de Flossie sonó sin fin antes de saltar a la misma grabación alegre que había escuchado 1 hora antes. ¿Dónde estaban? Si la invitación a cenar era auténtica, ¿por qué no contestaban? ¿Por qué me habían dejado aquí sentado más de 2 horas? La casa se alzaba frente a mí. Su fachada modernista blanca ya no era impresionante, sino imponente como una fortaleza. Las cámaras de seguridad parecían seguir cada uno de mis movimientos, las luces rojas parpadeando como ojos mecánicos. ¿A cuántas personas habrían grabado esas cámaras en sus últimas horas? La voz de Marta resonó en mi memoria. Eres demasiado duro con el chico, Samuel. Milton tiene tu ambición, pero no tu paciencia. Ten cuidado de no empujarlo demasiado lejos. ¿Lo había empujado hacia esto?
Mi crítica severa y mi negativa a apoyar sus sueños crearon la desesperación que conduce al crimen. Pero aquello era una locura. La gente no mata por dinero, y menos a la familia. Excepto que sí. Las noticias estaban llenas de esos casos: disputas por herencias, pólizas de seguro, padres ancianos hallados muertos en circunstancias extrañas. Dejé las bolsas sobre el cofre del Cadillac y me recosté en el metal tibio. El sol de la tarde pegaba sin compasión, pero casi no lo sentía. Mis pensamientos hacían demasiado ruido. Si Larry decía la verdad, entonces Milton y Flossie me habían invitado aquí para matarme. La voz amorosa del hijo por teléfono, el te extrañamos y las ganas de reconciliación, todo mentira, una actuación para atraerme a su alcance. Pero si Larry mentía, o se equivocaba, entonces yo estaba aquí plantado como un paranoico, arruinando mi única oportunidad de reconstruir la relación con mi hijo. 5 millones. Eso dijo Larry, que heredó Flossie de su padre, suficiente para comprar esta casa, financiar el estilo de vida de Milton, borrar sus problemas financieros. Dinero suficiente para matar. El teléfono vibró. Un mensaje. El corazón me saltó al cuello, hasta que vi que era mi socio en Phoenix preguntando por la cuenta de Henderson. El mundo de afuera, mi vida normal, me pareció de pronto inalcanzable. Miré la hora, casi 5:30. El sol empezaba a descender hacia el Pacífico, tiñendo las mansiones de Beverly Hills de dorado, bellas y mortales, como todo en este vecindario. Un motor sonó a lo lejos, cada vez más cerca. Me aceleró el pulso. Alguien venía calle abajo y, en un barrio así, solo podían ser residentes o sus invitados. El ruido del motor se volvió más nítido. Sonido caro, suave, no el ronquido de mi viejo Cadillac, sino el ronroneo de ingeniería alemana. Tenía quizá 30 segundos para decidir: subirme al coche e irme, demostrando que no confiaba en mi propio hijo, o quedarme, sonreír y abrazar a Milton al llegar, quizá firmando mi sentencia de muerte en el proceso. Un BMW plateado entró en la entrada, y tuve que decidir si sonreír y abrazar a mi hijo o salir corriendo. El motor del BMW se apagó con un susurro detrás de mi Cadillac polvoriento. Los vidrios polarizados ocultaron a los ocupantes durante un instante que se estiró como la eternidad. Obligé mi rostro a dibujar lo que esperaba pareciera una sonrisa aliviada, aunque el corazón me golpeaba las costillas. La puerta del conductor se abrió primero. Milton apareció con ropa que nunca le había visto: pantalón sastre, camisa de seda, zapatos de cuero que probablemente costaban más que la mensualidad de mi auto. Se veía próspero, saludable, nada que ver con el hombre apurado que me llamó hace 3 años rogando por dinero. Papá. Su voz traía un calor genuino mientras venía hacia mí con los brazos abiertos. Siento mucho haberte hecho esperar. El tráfico fue mortal para volver del centro. Mortal. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Mala elección de palabras o crueldad calculada? Tuvimos que cerrar unos temas legales, continuó, abrazándome con un gesto a la vez familiar y extraño. Cosas aburridas. Ya sabes cómo son los abogados. Temas legales. Testamentos, quizá planificación patrimonial. Le devolví el abrazo mientras mi mente registraba cada detalle para analizarlo después. La puerta del pasajero se abrió y Flossie bajó como modelo de revista, rubia perfectamente peinada, vestido de diseñador que le ceñía la figura, un bolso que costaría más que el arriendo mensual de mucha gente. Se movía con la gracia ensayada de quien está acostumbrada a que la miren y la admiren. Samuel se acercó con los brazos extendidos, sonrisa lo bastante brillante como para iluminar el vecindario. Eres aún más apuesto que en las fotos. Milton me enseñó muchas de cuando él crecía. Me tocó el brazo mientras hablaba, un gesto que 1 hora antes me habría parecido amistoso. Ahora me erizó la piel. Busqué en su rostro señales de culpa, grietas en la actuación, y solo hallé entusiasmo y calidez. Espero que hayas venido con hambre, prosiguió. He estado cocinando toda la tarde. Tus favoritas. Milton me contó que te encanta el pot roast y los panecillos de Marta. ¿Cómo sabía de los panecillos de Marta?
Milton debía haber compartido más recuerdos de familia de lo que imaginé. La intimidad de esa información me pareció una invasión. ¿El viaje no fue muy pesado?, preguntó Milton, mirándome el aspecto baqueteado por la carretera con algo que parecía auténtica preocupación. 6 horas es un buen tirón, más con este calor. No estuvo tan mal, alcancé a decir, mi voz me sonó extraña. El Cadillac se defiende. Es una clásica, dijo Milton, pasando la mano por la pintura desvaída con aparente aprecio. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a manejar en esta vieja? Yo moría del miedo de rayarla. El recuerdo era real, cálido, inocente. Pertenecía a otra vida, antes de las sospechas, las acusaciones y la terrible posibilidad de que mi hijo se hubiera vuelto un extraño capaz de matar. Tomé las bolsas del cofre, con las manos temblándome un poco. Les traje algo a los dos, cosas pequeñas, dije. Solo unos detalles. No tenías por qué. Los ojos de Milton se iluminaron con lo que parecía un placer sincero. Que estés aquí ya es regalo suficiente. Flossie palmoteó como una niña encantada. ¡Qué detalle! Yo. Pero primero entremos al fresco. Te ves acalorado y tengo té helado esperándote. ¿Té helado? Tenía la garganta como papel por el calor y la tensión, pero la advertencia de Larry retumbó en mi cabeza. No coma ni beba nada de lo que le ofrezcan. Me flanquearon camino a la puerta. Milton cargó una de mis bolsas pese a mis protestas. Flossie charlaba sobre el barrio y sus renovaciones. Anfitriones perfectos recibiendo a un familiar querido. La puerta se abrió con un pitido electrónico. Teclado numérico. Noté el sistema de seguridad, de esos que sirven tanto para mantener a la gente fuera como dentro. El interior me robó el aliento. Pisos de mármol bajo candelabros de cristal, muebles de diseñador colocados con precisión de museo, arte en las paredes que parecía original y caro. Cada superficie hablaba de dinero. Dinero serio. Del que le cambia la vida a uno de la noche a la mañana. Hicimos algunas mejoras desde que nos mudamos, dijo Milton con orgullo evidente, guiándome como agente inmobiliario. La cocina se remodeló por completo. Flossie tiene ideas muy específicas sobre los espacios de cocina. Ideas muy específicas o necesidades muy concretas para preparar comida que requieren privacidad y control. Es preciosa, admití. Les ha ido muy bien. Hemos tenido suerte con algunas inversiones, respondió Milton, y su tono sugirió que ese tema quedaba cerrado. Ven, te enseño la sala. La vista al cañón es increíble. Me llevaron más adentro de su palacio, sus voces, alegres y acogedoras, sus movimientos, casuales y seguros. Si esto era una actuación, estaba ejecutada a la perfección. Si era genuino, entonces Larry era un vecino paranoico con demasiado tiempo y poca sensatez. Pero mientras lo seguía hacia la cocina, la casa cara se me antojaba menos un hogar y más una trampa hermosa. Y no podía sacudirme la sensación de que estaba caminando hacia la cocina donde Marta tarareaba mientras preparaba nuestras cenas familiares. Avancé hacia la cocina, sediento y suspicaz, mientras Flossie tarareaba en voz baja junto a la estufa, la misma melodía que Marta solía cantar. La canción de mi esposa muerta me siguió al brillo del acero y el mármol como un fantasma de tiempos felices. Flossie, de espaldas, removía algo que olía a ajo y hierbas en una estufa de nivel profesional. Ese tarareo me retorció el corazón. La melodía favorita de Marta saliendo de la garganta de mi posible asesina. Solo voy a servirme un poco de agua, anuncié, abriendo lo que parecía ser la alacena de los vasos. Las copas de cristal atraparon la luz, piezas caras que pertenecían más a un museo que a una cocina. Todo ahí gritaba dinero, ese tipo de riqueza repentina que despierta preguntas. Los vasos están en el mueble de arriba, Samuel, dijo Flossie sin volverse. Sí, gracias, respondí. Aquí están, gracias. Mi mano fue a por un vaso sencillo, pero la puerta del mueble se abrió más de la cuenta. Detrás de los productos de limpieza, un frasco marrón pequeño me llamó la atención.
Mis instintos de negocio, afilados por décadas evaluando riesgos, se encendieron de inmediato. Jabón para platos y limpiavidrios no vienen en frascos farmacéuticos. Lancé una mirada a Flossie. Seguía ocupada frente a la estufa, tarareando la canción de Marta como una burla a mis recuerdos familiares. El frasco estaba frío en mi palma. La etiqueta me quedó de frente, como si el destino quisiera que leyera cada palabra. Cianuro de potasio. Manéjese con extremo cuidado. Símbolos de advertencia cubrían media etiqueta. Una calavera con tibias cruzadas me sonrió como la tarjeta de presentación de la muerte. El tiempo se detuvo. Larry tenía razón. De verdad intentaban matarme. Las manos me temblaron, estuve a punto de dejar caer la prueba. De pronto, todas las películas de suspenso, todas las noticias sobre asesinatos en familia, dejaron de ser ficción o tragedias lejanas. Era mi hijo planeando envenenar a su propio padre. ¿Cuánto hacía falta? ¿Unas gotas? ¿Una cucharadita? La etiqueta hablaba de peligro extremo, significaba que cantidades mínimas podían ser fatales. Mi mente de empresario calculaba, mientras el corazón de padre se hacía trizas. Los sonidos de cocina siguieron a mi espalda, Flossie cortando, removiendo, ajena a que yo había encontrado su arma. Seguramente se creía lista, escondiéndola entre artículos cotidianos donde nadie miraría. Pero yo miré. Y ahora lo sabía. Obligué a mis manos a devolver el frasco exactamente como lo encontré, detrás de los mismos productos. El mueble se cerró con un clic suave que a mis oídos sonó atronador. Cada gesto debía parecer natural, casual, el de un suegro sediento que se sirve un vaso de agua. Abrí el grifo y dejé correr agua fría mientras mi cabeza volaba entre implicaciones. 5 millones de herencia, una casa de millones, un estilo de vida que ni Milton ni Flossie podrían pagar de forma legítima. El patrón estaba claro. Ya habían matado antes, y yo era el siguiente. ¿Qué tal el agua, Samuel? La voz de Flossie llevaba una preocupación falsa. Perfecta. Gracias. Me giré con el vaso en la mano, observándola moverse por la cocina con otros ojos. Cada gesto me pareció calculado. Cada sonrisa, un disfraz para ocultar un asesinato. Había matado a su propio padre y ahora ayudaba a mi hijo a planear mi muerte. La ironía ardía. Tarareaba la canción favorita de Marta mientras se preparaba para enviarme a su lado en la tumba. Pero saber es poder. Ellos me creían una presa desprevenida, un viejo solitario desesperado por reconciliarse con su familia. No sabían que su plan ya estaba descubierto, su arma identificada, sus intenciones expuestas. Bebí un trago largo para ganar tiempo. ¿Cuántas personas se habrían parado en esta misma cocina, confiando en estas mismas sonrisas, para morir horas después? ¿Cuántas cenas familiares se convirtieron en cámara de ejecución? El tarareo siguió. Aquella melodía amada, vuelta siniestra en otra garganta. Me aparté del fregadero con mi vaso, consciente de que todo lo que Flossie preparaba, incluida nuestra cena, podía ser mortal. El salón se sentía distinto ahora, un escenario donde todos representaban un papel menos yo. Milton levantó la vista de una revista cuando volví. Sonreía con la misma mueca que le enseñé a usar con los clientes cuando tenía 12. ¿Encontraste lo que necesitabas, papá? Sí, gracias. Bonita cocina. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Han creado algo especial aquí. Elegí el sillón de cuero desde el que tenía línea directa hacia la puerta de la cocina. Milton no cuestionó mi posición, estaba demasiado ocupado representando al anfitrión perfecto. Desde ahí podía observar a Flossie y al mismo tiempo conversar. Cuéntame del mercado inmobiliario en la, dije, buscando mantener la atención de Milton lejos de mi vigilancia. Parece que les ha ido bien. Hemos tenido suerte con algunas inversiones, repitió, igual de vago que antes. La clave es saber cuándo arriesgar. Por el vano de la puerta vi a Flossie moverse entre la encimera y la estufa con eficiencia ensayada. Varias botellas de vino, ya abiertas, descansaban sobre la isla de mármol.
tintos caros que, una hora antes, me habrían impresionado. Ahora parecían utilería en una escena de asesinato elaborada. Samuel, ¿prefieres tinto o blanco?, gritó desde la cocina. Lo que tú recomiendes, respondí, mirando cómo elegía un cabernet que probablemente costaba más que la compra semanal de mucha gente. Milton se lanzó a disertar sobre las regiones vinícolas de California. Yo asentía en los momentos correctos, pero mi atención seguía clavada en la cocina, donde Flossie servía 3 copas de vino tinto profundo. Dejó 2 copas a un lado, junto a la ventana, la tercera permaneció cerca de la estufa. El corazón me golpeó el pecho cuando la vi mirar hacia el salón, verificando nuestra posición. Milton, absorbido en su monólogo enológico, gesticulaba, inconsciente de que su esposa se preparaba para asesinar. Flossie se agachó al mueble inferior, el mismo donde encontré el veneno. El tiempo se estiró mientras sacaba el frasquito marrón. Sus movimientos eran rápidos, pero cuidadosos, practicados. No era la primera vez. Probablemente ya lo había hecho en esta misma cocina, tal vez con su propio padre. Un líquido claro cayó en la copa más cercana a la estufa. 1 gota, 2, 3. Un suave giro mezcló el veneno con el cabernet, creando lo que parecía una copa inocente de vino caro. El frasco desapareció de nuevo entre los productos de limpieza. Los productores del Valle de Napa entienden el terroir, decía Milton, como si hablara desde debajo del agua. Eso es lo que separa un buen vino de uno excelente. Vino excelente mezclado con veneno, pensé, viendo a Flossie acomodar las copas en una bandeja elegante. La copa envenenada se mantuvo en su lugar. Memoricé exactamente cuál había adulterado. Y volvió a tararear. La canción de Marta, la misma melodía de los domingos en familia, ahora acompañando la preparación de mi ejecución. Caballeros, la cena está servida, anunció Flossie con una calidez teatral, saliendo con la bandeja de copas. Milton se levantó con entusiasmo. Por fin, me muero de hambre. Yo me puse de pie más despacio, memorizando la posición de todo lo que importaba. La copa envenenada estaba a la derecha de la bandeja, junto a donde Flossie sujetaba el asa. Sabía exactamente cuál sería la mía. Esto ha tardado demasiado, dijo Milton, rodeándome los hombros mientras caminábamos al comedor. La familia debe mantenerse unida. Familia. La palabra me supo amarga. Mi hijo me llevaba a la mesa como a un cordero al matadero, con voz cálida, mientras su esposa cargaba muerte líquida en cristal tallado. La mesa del comedor brillaba bajo la luz del candelabro, puesta con una vajilla digna de un palacio. 3 servicios nos aguardaban, perfectos en su simetría, hermosos y letales, como todo en esta casa. Al acercarnos, Flossie dejó la bandeja en el centro, incluida la copa destinada a ser mi último trago. Las velas titilaron sobre la caoba pulida mientras Flossie dirigía dónde sentarnos, como una directora de orquesta en su sinfonía de muerte. El comedor parecía sacado de una revista de arquitectura. El cristal del candelabro lanzaba arcoíris a través de las copas. Cada pieza de porcelana valía más que los salarios semanales de mis empleados. Samuel, tú siéntate aquí, en la cabecera, indicó Flossie, señalando la silla más alejada de cualquier salida, el lugar de honor para nuestro invitado especial. Milton tomó su puesto a mi derecha, Flossie a mi izquierda. Me flanquearon con perfección, cortando rutas de escape mientras mantenían la ilusión de intimidad familiar. La coreografía se sentía ensayada. Brindemos por los reencuentros en familia, dijo Milton, alzando su copa con entusiasmo teatral. Flossie elevó la suya en sincronía perfecta. Por sanar viejas heridas y nuevos comienzos. Mi copa estaba al alcance de la mano. A la luz de las velas, el cabernet envenenado parecía rubí líquido, hermoso y letal. El aroma rico del vino me llegaba desde donde estaba. Ningún rastro del veneno que me mataría en minutos si lo probaba. Agradezco el gesto, empecé, con la voz más firme que el pulso, pero he dejado el alcohol. La expresión de Milton cambió, sorpresa donde antes había expectativa. ¿Desde cuándo?
Antes disfrutabas el vino con la cena. Órdenes del médico. La medicación para la presión no se lleva con el alcohol. La mentira salió fácil. Creíble en un hombre de mi edad, con estrés y achaques. La sonrisa de Flossie titubeó una fracción de segundo. La noté. Aquella microfisura reveló frustración bajo la fachada de anfitriona. Por supuesto, la salud primero. Milton se repuso rápido, pero la mirada que lanzó a Flossie llevaba mensaje. Tenían este escenario ensayado, previstos los obstáculos. Flossie hace unos jugos frescos increíbles, dijo, forzando entusiasmo. Mezcla de manzana con arándano. Te va a encantar. El guiño que le dio a su esposa parecería juguetón para cualquier desprevenido. Para mí, confirmó que pasarían al plan B. Fuera lo que fuese que esperaba en la licuadora, sería tan mortal como el vino que había rechazado. Lo traigo ahora mismo, anunció Flossie, poniéndose en pie con energía renovada. Su decepción se transformó en determinación. Mientras se ocupaba en la cocina, Milton rellenó el silencio con charla nerviosa sobre el estilo de vida angelino y oportunidades de negocio. Hablaba más rápido, las palabras se atropellaban mientras miraba el reloj una y otra vez. Tenemos planes emocionantes para mañana, se le escapó y se corrigió. Digo, esperamos que consideres quedarte más tiempo, ver más de la ciudad. Planes que asumían que yo no sobreviviría la noche. El zumbido de la licuadora sonó desde la cocina más de lo necesario para un simple jugo. Enganché a Milton con preguntas sobre la remodelación de la casa mientras escuchaba cada ruido, la nevera abriéndose varias veces, tintinear de vasos, líquidos vertiéndose. Demasiado complejo para un jugo inocente. Esta es nuestra mezcla estrella, anunció Flossie, volviendo con una jarra elegante llena de un jugo rojo oscuro. Cubos de hielo flotaban junto a guarniciones de naranja y arándanos. Presentación profesional para enmascarar un asesinato. Samuel, tienes que probarlo. Sirvió un vaso generoso, sus movimientos, precisos, ensayados. Ambos vigilaron mi reacción con una intensidad opresiva. Sus ojos siguieron cada gesto, esperando que llevara el vaso a los labios. Se ve delicioso, dije con cuidado. Pero estoy bastante lleno con el agua. Tal vez con el postre. No quiero arruinarme el apetito para esta hermosa cena. La insistencia de Milton llegó de inmediato. Vamos, papá. Solo un sorbo. Flossie se esforzó mucho. La presión subió con cada negativa. La desesperación empezó a asomar por las grietas de su actuación. La voz de Milton subió de tono. Las manos de Flossie se tensaron mientras rondaba mi silla. Por favor, Samuel, su tono traía un ruego. Solo una probadita, por mí. Su colocación a mi lado era depredadora, lista para reaccionar si seguía rechazando su hospitalidad. Habían invertido demasiado en esta velada como para dejarme ir sin consumir su veneno. Me aparté de la mesa con lo que esperaba pareciera satisfacción, no retirada estratégica. Disculpen, necesito ir al baño antes de que sigamos con esta maravillosa noche. Al ponerme de pie, vi a Milton y Flossie intercambiar una mirada que confirmó lo que ya sabía. No pensaban dejarme salir de esa casa con vida. El pasillo se extendía ante mí como un salvavidas. Fotos familiares forraban las paredes. La graduación de Milton, su boda, vacaciones en Europa, imágenes de felicidad construida con dinero manchado. Cada paso hacia el baño fue medido, calculado. Muy rápido delataría pánico. Muy lento pondría a prueba su paciencia. Solo necesito refrescarme antes del postre, alcancé a decir, con ese tono correcto de cortesía de hombre mayor. La puerta del baño se cerró con un clic suave. Eché el pestillo. El ruido pareció ensordecedor en el espacio pequeño. Por primera vez en horas, estaba solo con mi conocimiento y mi terror. Saqué el teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Señal a tope, gracias a Dios. Marqué 911 con el volumen al mínimo y el aparato pegado al oído. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi nombre es Samuel Ramos, susurré.
Mi hijo y mi nuera están intentando envenenarme. Señor, ¿puede hablar más alto? ¿Está en peligro inmediato? Sí, pero debo susurrar. Estoy escondido en su baño. Envenenaron mis bebidas 2 veces esta noche con cianuro de potasio. El tono de la operadora se afiló de inmediato. ¿Cuál es su ubicación? Di la dirección de Beverly Hills, con la voz apenas por encima del latido en mis oídos. A través de la puerta se oían a Milton y Flossie conversando en tono normal, seguramente comentando mi ausencia y su siguiente jugada. Encontré el frasco en su cocina. Proseguí. Vi cómo ella lo echó en mi vino y en el jugo. Mataron al padre de ella igual el año pasado, por la herencia. Señor, permanezca en la línea. Ya van oficiales en camino. ¿Hay armas en la casa? No sé si armas de fuego, pero el veneno basta. Ellos creen que solo estoy usando el baño. ¿Cuántas personas hay con usted? 2. Mi hijo, Milton, y su esposa, Flossie. Están esperando que regrese para intentarlo de nuevo. La calma profesional de la operadora me templó los nervios. Los oficiales llegarán en aproximadamente 20 minutos. ¿Puede mantenerse a salvo ese tiempo? 20 minutos. Una eternidad cuando actúas por tu vida. ¿Tendré que volver y fingir normalidad, o sospecharán? Las bebidas envenenadas siguen en la mesa del comedor. El frasco de cianuro está bajo el fregadero de la cocina, detrás de los productos de limpieza. No toque nada más. Deje que los oficiales recojan la evidencia. Tenga el teléfono a mano, pero sin que se note. Tiré de la cadena y abrí el grifo, fabricando ruidos verosímiles de baño. En el espejo, mi reflejo parecía más viejo que mi 67, pero los ojos tenían una determinación que no sentía desde la muerte de Marta. ¿Y si intentan obligarme a beber algo? Rechace todo. Invente cualquier excusa. La ayuda va en camino, señor Ramos. Entiendo. Voy a regresar ahora. La llamada terminó. Guardé el teléfono, respiré hondo y me preparé para el papel de mi vida. El padre desprevenido, agradecido por la reconciliación, sin saber que el postre sería su última comida. La voz de Milton llegó amortiguada tras la puerta. «Papá, ¿estás bien ahí?» «Ya está el postre». «Ya salgo», respondí. Abrí y caminé de vuelta al comedor, sabiendo que en menos de 20 minutos esta casa de mentiras se llenaría de policías y que la vida de mi hijo cambiaría para siempre. El comedor era un escenario para mi acto final. Flossie había dispuesto una tarta de manzana elaborada. El vapor se escapaba de la corteza dorada, apetitosa horas atrás, ahora un arma potencial más. «Samuel, la hice especialmente para ti», anunció, cuchillo en mano. «Tu favorita», me lo dijo Milton. «Se ve maravillosa», atiné, consultando el reloj a hurtadillas. 15 minutos. Pero estoy bastante lleno con esa cena deliciosa. Déjame hacer digestión. El entusiasmo de Milton sonó forzado. «Vamos, papá. Solo un pedacito». Flossie se pasó toda la tarde con esto. Desvié el golpe con oficio. Cuéntenme primero del vecindario. Vi casas preciosas al llegar. El mercado aquí debe ser increíble. La conversación compró tiempo valioso, pero vi la frustración crecer tras sus sonrisas. Milton revisaba el móvil una y otra vez. El agarre de Flossie sobre el cuchillo se apretaba con cada minuto. Entonces la salvación llegó en forma de puertas de auto cerrándose de golpe en la calle. Milton frunció el ceño mirando hacia la ventana delantera. «Qué raro», murmuró. «Suenan muchos coches». Pasos pesados cruzaron el camino de entrada. El timbre sonó y, de inmediato, golpes autoritarios hicieron vibrar la carísima puerta principal. «Yo abro», dijo Milton, la confusión sustituyendo su encanto de anfitrión. Flossie lo siguió hacia la entrada mientras yo permanecía sentado, el corazón martillando entre alivio y expectación. Hemos recibido una llamada por un posible envenenamiento en este domicilio». La voz de Milton se quebró por la sorpresa. «¿Envenenamiento?
Debe haber un error, oficial. Me puse de pie y caminé al vestíbulo, donde 3 agentes uniformados llenaban el umbral. Su presencia convirtió la elegante entrada en una escena del crimen. Oficiales, soy Samuel Ramos. Yo hice la llamada. El color se le escurrió a Flossie del rostro como agua de un vaso roto. La confusión de Milton viró a horror a medida que la comprensión lo alcanzaba. Papá, ¿qué hiciste? Llamé pidiendo ayuda cuando descubrí que intentaban asesinarme. Respondí, con la voz más firme que en toda la noche. El oficial al mando dio un paso al frente. Señor Ramos, ¿dónde están los objetos que mencionó? Señalé el comedor. Las copas de vino y el jugo envenenados están en la mesa. El frasco de cianuro de potasio está en la cocina, bajo el fregadero, detrás de los productos de limpieza. Las negativas desesperadas de Milton llenaron el aire. Esto es una locura. Jamás haríamos daño a mi padre. Está confundido, quizás sufre algún episodio. Pero Flossie guardó silencio, su mente calculadora ya ajustándose al daño. Su mutismo habló más alto que los gritos de Milton. 2 agentes se dirigieron al comedor y un tercero a la cocina. En minutos, fotografiaban la evidencia y embolsaban con cuidado las bebidas que me había negado a consumir. El frasco de cianuro está exactamente donde dijo, informó el agente de cocina. La cara de Milton se volvió pálida cuando las implicaciones lo golpearon. La evidencia era innegable, física, condenatoria. Señor, queda usted arrestado por intento de homicidio, anunció el oficial principal, sacando las esposas. Papá, por favor. La voz de Milton se quebró cuando el clic del metal cerró en sus muñecas. Diles que es un error. Lo miré a los ojos por lo que supe sería la última vez. Dejaste de ser mi hijo cuando decidiste matarme por dinero. El arresto de Flossie se realizó con eficiencia profesional. No se resistió, no rogó, solo midió fríamente sus probabilidades. Mientras le leían sus derechos, solo vi odio en su mirada cuando se cruzó con la mía. Larry apareció desde la casa de al lado, atraído por los coches patrulla y las luces intermitentes. Los advertí de estos 2, le dijo a los oficiales. Había algo muy mal aquí. Gracias, le dije a Larry, mientras subían a Milton y a Flossie en patrullas separadas. Me salvaste la vida. Los vecinos se habían reunido en la calle, atraídos por el espectáculo de riqueza y privilegio desmoronándose bajo las luces policiales. La casa que horas antes parecía impresionante ahora mostraba lo que realmente era, un monumento al asesinato financiado con dinero manchado de sangre. Cuando los coches de policía se alejaron con mi hijo y su esposa bajo custodia, me quedé en la entrada donde había llegado cargado de esperanza, sabiendo que la justicia apenas comenzaba y que lo más difícil, vivir con la verdad sobre mi familia, aún estaba por venir. Los meses entre junio y septiembre pasaron como un borrón de reuniones legales, revisión de pruebas y noches en vela. Vendí mi empresa de logística para afrontar gastos legales y el peaje emocional de testificar contra mi propio hijo. La casa de Phoenix guardaba demasiados recuerdos de la familia que creí conocer. Así que alquilé un pequeño apartamento en Los Ángeles para estar disponible para la fiscalía. La atención mediática me siguió a todas partes. Empresario de Phoenix sobrevive al complot de asesinato de su hijo. Larry fue mi ancla de cordura. Me visitaba con frecuencia y me recordaba que sobrevivir a veces exige decisiones imposibles. El 15 de septiembre amaneció con sol californiano colándose por las ventanas de la Corte Superior. La madera solemne del tribunal no logró restarle su realismo a ver a mi hijo y a mi nuera en la mesa de los acusados, sus abogados carísimos susurrando estrategias. El caso de la fiscalía se desplegó con precisión metódica. El frasco de veneno exhibido ante el jurado con sus claras etiquetas de advertencia, análisis de laboratorio confirmando cianuro en vino y jugo, registros financieros mostrando la conveniente herencia de Flossie y su posterior derroche. Larry testificó sobre sus advertencias y sospechas. Su energía nerviosa en el estrado me recordó aquella tarde en que salió del seto para salvarme la vida. Luego llegó mi turno. Señor Ramos, cuéntenos qué ocurrió la noche del 20 de junio. Relaté el hallazgo en el mueble de la cocina,
Como vi a Flossie envenenar mis bebidas, la llamada desesperada desde el baño. El jurado escuchó con atención contenida mientras describía cómo actué para salvar mi vida mientras mis posibles asesinos servían la cena. El abogado defensor intentó pintarme como un anciano confundido, quizá con delirios paranoides. Pero mi trayectoria empresarial y el detalle de mis recuerdos socavaron su estrategia. «Señor Ramos», preguntó la fiscal, «¿está seguro de lo que presenció?» La vi poner veneno en mi copa con mis propios ojos. Mi hijo me invitó a cenar para matarme por mi dinero. Las palabras quedaron flotando en la sala como una acusación contra todo lo que la familia debería representar. Siguió el testimonio pericial sobre la letalidad del cianuro y su almacenamiento adecuado. La pericia financiera reveló la cronología del dinero de la herencia. Lo más demoledor, los investigadores reabrieron el caso de la muerte del padre de Flossie, hallando similitudes sospechosas. La desesperación de la defensa se notó en el alegato final, aferrándose a explicaciones sobre venenos domésticos, almacenaje y malentendidos en la preparación de la cena. Pero la evidencia era apabullante, incuestionable, mortal. 6 horas de deliberación a lo largo de 2 días fueron una eternidad. Cuando volvieron, la expresión grave del portavoz del jurado lo dijo todo antes de hablar. Encontramos a los acusados culpables de todos los cargos. Alivio y desgarro chocaron en mi pecho. Se hizo justicia, pero el precio fue todo lo que creí sobre la familia. La sentencia del juez fue rápida y tajante. Milton recibió cadena perpetua sin libertad condicional por intento de asesinato y conspiración. Flossie, cadena perpetua por el asesinato de su padre y el intento contra mí. Los 5 millones de la herencia se ordenaron devueltos al patrimonio del padre de ella. Mientras se llevaban a Milton con grilletes, hizo un último ruego desesperado. «Papá, nunca quise que llegara tan lejos. Dejaste de ser mi hijo cuando elegiste el dinero sobre el amor», respondí, palabras que cortaron años de falsas esperanzas y ceguera voluntaria. Flossie mantuvo su frialdad hasta el final. Sin remordimiento, sin reconocer las vidas que destruyó su codicia. Bajé los escalones del tribunal bajo el sol de California, sintiéndome a la vez vacío y libre. El regreso a Phoenix fue más que un trayecto, fue un viaje hacia lo que quedara de mi vida. El desierto se veía distinto, más limpio, como si la verdad hubiera quemado las ilusiones como la niebla de la mañana. Larry me ayudó a empacar y prometió visitarme cuando me instalara. Usé parte del dinero recuperado para crear un fondo de becas para estudiantes de ética empresarial. Marta habría aprobado convertir dinero manchado en algo constructivo. Sentado meses después en mi sala de Phoenix, rodeado de fotos que ahora contaban otra historia, entendí que sobrevivir no es solo esquivar la muerte, es reconstruir la vida después de que muere la confianza. La justicia llegó, sí, pero el costo fue todo lo que creí saber sobre la familia. Aprendí que, a veces, la traición más grande viene de quienes más amamos. Y la mayor fuerza de sobrevivirla. Si esta historia te gustó, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.